Día 108. ¡Felicitaciones! Porque hoy estamos comenzando un nuevo libro de la Biblia, el libro de Jueces. Del Antiguo Testamento vamos viendo Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué y Jueces, el séptimo libro del Antiguo Testamento que estamos arrancando en este mismo día. ¿Qué te parece? Seguimos avanzando en la palabra de Dios. La palabra juez, o uno dice jueces, no sé si a vos te pasa lo mismo, me imagino que sí. Me dicen, José, pensá en un juez. Y yo pienso en un hombre, en un juicio que tiene un martillo de madera en la mano, ¿no? Y ese es el juez. Pero no, acá no es ese concepto de los jueces, sino que los jueces vendrían a ser líderes, vendrían a ser como caudillos, como los libertadores. Diferentes hombres que a lo largo de un periodo de tiempo, algunos dicen que unos 299 años, unos 340 años dura este libro de Jueces, es el tiempo que comprende en todo este libro, y vamos a ver diferentes hombres y también mujeres que Dios utiliza, que Dios levanta en el poder del Espíritu Santo para liberar al pueblo y sacarlo cuando los enemigos los oprimían y en diferentes situaciones, y es un libro que se caracteriza mucho que cada quien hacía lo que bien le parecía. Es una frase que vamos a ver que aparece en el libro. Va a ser muy interesante, va a ser muy bueno todo lo que vamos a aprender a través de este libro de Jueces. Dios nos va a hablar, Dios nos quiere hablar. Como siempre te digo, lo importante es disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Jueces capítulo 1 arranca y dice así. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor, ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? El Señor contestó, Judá, porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. Entonces los hombres de Judá les dijeron a sus parientes de la tribu de Simeón, vengan con nosotros a luchar contra los cananeos que viven en el territorio que se nos asignó. Después nosotros los ayudaremos a ustedes a conquistar su territorio. Así que los hombres de Simeón fueron con los de Judá. Cuando los hombres de Judá atacaron, el Señor les dio la victoria sobre los cananeos y los fereceos y mataron a 10.000 guerreros enemigos en la ciudad de Besec. Mientras estaban en Besec, se toparon con el rey Adonibesec y lucharon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adonibesec escapó, pero los israelitas pronto lo capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Adonibesec dijo, una vez yo tuve 70 reyes sin los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, comiendo migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me devolvió lo que les hice. Y se lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Los hombres de Judá atacaron a Jerusalén y la tomaron. Mataron a todos sus habitantes y prendieron fuego a la ciudad. Luego descendieron para combatir contra los cananeos que vivían en la zona montañosa, en el Negev y en las colinas occidentales. Judá marchó contra los cananeos en Hebrón, antiguamente llamada Kiriat Arabá, y derrotó a las fuerzas de Sesai, Aimán y Talmai. De allí salieron a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, antiguamente llamada Kiriat Sefer. Caleb dijo, daré a mi hija Acsa el matrimonio al que ataque y tome Kiriat Sefer. Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb, fue quien conquistó la ciudad, así que Acsa pasó a ser esposa de Otoniel. Cuando Acsa se casó con Otoniel, ella insistió en que él le pidiera un campo a Caleb, su padre. Mientras ella se bajaba de su burro, Caleb le preguntó, ¿qué te pasa? Ella contestó, concédeme otro obsequio. Ya me regalaste tierras en el Negev, ahora te ruego que también me des manantiales. Entonces Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como los de la parte baja. Cuando los miembros de la tribu de Judá salieron de Jericó, la ciudad de las palmeras, los ceneos, que eran descendientes del suegro de Moisés, los acompañaron al desierto de Judá y se establecieron entre la gente del lugar.
cerca de la ciudad de Arad en el Negev. Luego, Judá se unió con Simeón para luchar contra los cananeos que vivían en Sefat, y destruyeron la ciudad por completo. Por eso, la ciudad fue llamada Horma. Además, Judá tomó las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón, junto con los territorios vecinos. El Señor estaba con los de Judá, y ellos tomaron posesión de la zona montañosa, pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras, quienes tenían carros de guerra hechos de hierro. Caleb recibió la ciudad de Hebrón tal como Moisés le había prometido, y expulsó a todos sus habitantes que eran descendientes de los 3 hijos de Anac. Sin embargo, la tribu de Benjamín no logró expulsar a los jebuseos, quienes vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día de hoy, los jebuseos vivían en Jerusalén junto con el pueblo de Benjamín. Los descendientes de José atacaron la ciudad de Betel y el Señor estuvo con ellos. Enviaron espías a Betel, antes conocida como Luz, quienes abordaron a un hombre que salía del poblado y le dijeron: «Muéstranos cómo entrar en la ciudad y tendremos compasión de ti». Entonces él les mostró una vía de acceso y ellos mataron a todos en la ciudad, menos a ese hombre y a su familia. Más tarde el hombre se trasladó a la tierra de los hititas, donde estableció una ciudad a la que llamó Luz. Este nombre lo conserva hasta el día de hoy. La tribu de Manasés no logró expulsar a la gente que vivía en Bet-Saán, Tanak, Dor, Ibleam, Megiddo y en todos los asentamientos vecinos, porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. Con el tiempo, cuando los israelitas se fortalecieron, obligaron a los cananeos a trabajar como esclavos, pero nunca los expulsaron de la tierra por completo. La tribu de Efraín no logró expulsar a los cananeos que vivían en Geser, así que los cananeos siguieron viviendo allí en medio de los de Efraín. La tribu de Zabulón no logró expulsar a los habitantes de Quitrón y de Naalal, así que los cananeos siguieron viviendo en medio de los de Zabulón, pero los cananeos fueron obligados a trabajar como esclavos para ellos. La tribu de Aser no logró expulsar a los habitantes de Aco, Sidón, Alab, Aksib, Elba, Afequim, Rehob. Así que los de Aser se establecieron entre los cananeos, quienes controlaban la tierra debido a que no lograron expulsarlos. Asimismo, la tribu de Neftalí no logró expulsar a los habitantes de Bet-Semes, ni a los de Bet-Anat. Así que Neftalí se estableció entre los cananeos, quienes controlaban la tierra. Sin embargo, los habitantes de Bet-Semes y los de Bet-Anat fueron obligados a trabajar como esclavos para la gente de Neftalí. En cuanto a la tribu de Dan, los amorreos los obligaron a retirarse a la zona montañosa y no los dejaban descender a las llanuras. Los amorreos estaban decididos a quedarse en el monte Eres, en Ajalón y en Salbim, pero cuando los descendientes de José aumentaron en fuerza, obligaron a los amorreos a trabajar como esclavos. La frontera de los amorreos iba desde el paso de los Escorpiones hasta Sela y desde allí se extendía hacia arriba. Ahí finalizamos el primer capítulo del libro de Jueces, donde vimos muchas cosas que se mencionaban que ya las había mencionado en el final del libro de Josué, y quiero resaltar algo que me gustó en el versículo 23, que dice que enviaron espías a Betel, quienes abordaron a un hombre que salía del poblado y le dijeron: «Muéstranos cómo entrar en la ciudad y tendremos compasión de ti». Entonces él les mostró una vía de acceso y ellos mataron a todos en la ciudad, menos a ese hombre y a su familia. Me hacía acordar mucho a la historia de Rahab, ¿te acordás? En el principio del libro de Josué, cuando conquistan Jericó, de esa mujer que protegió a los espías, y entonces tuvieron misericordia de esa mujer y de la familia y se salvó toda la familia. Bueno, acá fue similar, pero en vez de una mujer, a través de un hombre, que se salvó toda una familia porque les mostró cómo conquistar a la ciudad. El tipo fue inteligente y dijo: estos van a ganar, tienen a Dios de su parte. Siempre que estamos del lado de Dios ganamos. Entonces el hombre dijo: entrego a la ciudad antes que perderme totalmente yo y perder a la familia. Nos vamos rapidito para Jueces capítulo 2, que arranca y dice así. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas:
Yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados. Y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado, y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron al lugar Boquim, que significa llanto, y allí le ofrecieron sacrificios al Señor. Quiero hacer un pequeño paréntesis acá. No sé si recordás ayer que te resaltaba la respuesta de Josué cuando el pueblo dice, sí, vamos a servir también al Señor. Y Josué lo aprieta y le dice, bueno, dejen los ídolos y todo, ¿no? Bueno, acá viene un mensaje del ángel del Señor en el que les dice que como no destruyeron los altares, bueno, ahora tampoco va a sacar a los enemigos del medio de ellos, que le van a hacer como una espina clavada en el costado. Y ahí el pueblo se puso a llorar a grito. Ahora, vuelvo a lo que te mencionaba ayer, a lo de Josué, que les dijo, bueno, destruyan los ídolos. Pero no lo hicieron. Muchos, sí, vamos a servir al Señor y vamos. Pero toma decisiones que se note clarito que te la estás jugando por Dios. Porque después todos lloramos. Cuando Dios dice, bueno, ahora ya está. Va a pasar esto, esto y esto porque ustedes al final no quisieron hacer caso. Bueno, vamos a tomar decisiones hoy que podemos elegir. Después no lloremos. Digo, no está mal llorar. Se puede llorar siempre y no está mal llorar. Pero vamos a tomar decisiones que nos traigan un futuro glorioso. El pecado siempre trae muerte. La idolatría siempre trae muerte. Sacar a Dios del primer lugar siempre trae malos resultados. Pero cuando uno se la juega por Dios, aunque le cueste, aunque tenga a veces que dejar amistades, aunque tenga que dejar lo que sea para que Dios reine en mi vida, en mi casa, en mi familia, siempre trae buenos resultados. Sigo en el versículo 6. Después que Josué despidió al pueblo, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron. Josué y los líderes que los sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat-Sera, tierra que se le había asignado la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Después que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de saqueadores, quienes les robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él les había advertido. Y el pueblo estaba muy angustiado. Entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses. Qué pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez, pues el Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez,
La gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, los servía y les rendía culto. Además se negaba a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Por eso el Señor ardió de enojo contra Israel y dijo: ya que este pueblo ha violado mi pacto que hice con sus antepasados y no ha hecho caso a mis mandatos, ya no expulsaré a las naciones que Josué dejó sin conquistar cuando murió. Lo hice para poner a prueba a Israel, para ver si seguiría o no los caminos del Señor, como lo hicieron sus antepasados. Por esa razón, el Señor dejó esas naciones donde estaban. No las expulsó de inmediato, ni permitió que Josué las conquistara a todas. Ahí finalizamos Josué capítulo 2, viendo esta triste realidad, que mientras estuvo Josué y los líderes que lo estaban acompañando a Josué, el pueblo marchaba ahí. Ahora, después que se fueron esos líderes, ¿y qué falló acá? Fallaron los padres. Fallaron los padres. Los padres que no formaron a sus hijos en la casa, que no les enseñaron a obedecer a Dios, que no le enseñaron qué le gustaba a Dios y que no les explicaron bien: mirá, si vos tomás este camino, el resultado es este. Si todo el pueblo se va a adorar a otros dioses, a Baal, como vimos, y esos dioses, terminamos mal. Faltaron padres, papá y mamá, que instruyeran a los hijos en casa. La culpa acá no fue de Josué. Josué le dijo clarito a todo el pueblo dijo: sí, vamos. Pero, ¿qué veían esos hijos? Veían a los padres que seguían teniendo ídolos en las casas, veían una hipocresía. Y no hay nada que haga más daño en una familia que la hipocresía. No hay nada que destruya más la fe en Dios que la hipocresía. Que hay gente que dice adelante: sí, vamos a hacer tal cosa, y después en casa es cualquiera. En casa lo menos que reina es la presencia de Dios en la casa. Así que, había una frase vieja que decía: a poner las barbas en remojo, a cada uno ver si realmente lo que decimos es lo que vivimos. No se puede tener dos caras. Dios nos ve en todo momento. Y acá los que fallaron, para mí, lo digo en la forma en la que yo lo veo, son los padres. Dios había dicho: estas instrucciones, atalas en el cuello, en tu casa, por todos lados, ponela. Acá los que fallaron fueron los papás. Y los que somos papás, yo tengo 3 hijos, tengo la responsabilidad, sobre todo desde chiquititos, de enseñarles a amar a Dios y enseñarles quién es Dios, qué le gusta, qué no le gusta, y que Dios lo ama y lo quiere ayudar. Porque como vimos acá, aunque hacía cualquiera el pueblo de Israel, Dios era compasivo y siempre los quería ayudar y levantaba un líder, un juez que los iba a sacar de esa opresión de los enemigos, porque Dios no le gustaba. Dios es un padre amoroso, es buenísimo. Pero Dios no puede, no te pone una correa en el cuello y te dice: te ata como un perro. Él te da a elegir, como te lo decía desde ayer. Vos tenés la capacidad de elegir. Y tus decisiones son semillas que en el futuro vas a cosechar. La pregunta es: ¿qué estás sembrando? Nos vamos para el Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Tercer viaje misionero de Pablo. Dice así: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Y ellos contestaron: el bautismo de Juan. Pablo dijo: el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había 12 hombres en total. Quiero hacer un paréntesis. Acá, estas personas habían recibido el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo de arrepentimiento, pero no tenían el mensaje completo. Entonces, les habla de Jesús, los bautiza en agua en el nombre del Señor Jesús,
y luego les impone las manos y dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Ahí reciben el bautismo en el Espíritu Santo y hablan en otras lenguas, así como había ocurrido cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, en el comienzo del libro de Hechos de los Apóstoles, de este libro que estamos leyendo. Hay un dato no menor que es importante resaltar. Estamos en Hechos capítulo 19. Del día de Pentecostés, cuando los apóstoles recibieron esas llamas de fuego sobre sus cabezas y hablaron en otras lenguas, a Hechos capítulo 19 pasó un lapso de unos 20 años. Y se seguía cumpliendo la promesa de recibir el bautismo en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Y sigue ocurriendo esta promesa hasta la fecha, que como te lo he dicho en audios anteriores, en días anteriores, es algo que vos tenés que buscar, que tenés que pedirle al Padre, que se cumpla esta promesa en tu vida. Sigo en el versículo 8. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: «Te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas». 7 de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: «Conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes?». Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad, y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos, que practicaban la hechicería, trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50.000 monedas de plata, y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Tiempo después, Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén. Y después de eso, dijo: «Tengo que ir a Roma». Envió a sus 2 asistentes, Timoteo y Erasto, a que se adelantaran a Macedonia mientras que él se quedó un poco más de tiempo a la provincia de Asia. Por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos. Los reunió a todos, junto con otros que trabajaban en oficios similares, y les dirigió las siguientes palabras: «Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio, pero, como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses, y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto público para nuestro negocio, también me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa
pierda su influencia y que Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar: ¡Grande es Artemisa de los Efesios! Pronto toda la ciudad se llenó de confusión. Todos corrieron al anfiteatro, arrastrando a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran macedonios. Pablo también quiso entrar, pero los creyentes no lo dejaron. Algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida por entrar en el anfiteatro. Adentro era un griterío. Algunos gritaban una cosa y otros otra. Todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba allí. Los judíos de la multitud empujaron a Alejandro hacia adelante y le dijeron que explicara la situación. Él hizo señas para pedir silencio e intentó hablar, pero cuando la multitud se dio cuenta de que era judío, empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar como por 2 horas. ¡Grande es Artemisa de los Efesios! ¡Grande es Artemisa de los Efesios! Por fin, el alcalde logró callarlos lo suficiente para poder hablar. «Ciudadanos de Éfeso», les dijo, «todos saben que la ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. Dado que esto es un hecho innegable, no deberían perder la calma ni hacer algo precipitado. Ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa. Si Demetrio y los artesanos tienen algún caso contra ellos, las cortes están en sesión y los funcionarios pueden escuchar el caso de inmediato. Dejen que ellos presenten cargos formales, y si hubiera quejas sobre otros asuntos, podrían resolverse en una asamblea legal. Me temo que corremos peligro de que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios, ya que no hay razón para todo este alboroto. Y si Roma exige una explicación, no sabremos qué decir. Entonces los despidió y ellos se dispersaron. Ahí finalizamos Hechos capítulo 19, ahí se terminó el revuelo, que para finalizar quiero puntualizar algo. ¿Por qué comenzó todo esto? Por el tema del dinero. Comenzó con Demetrio, dice versículo 24. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos. ¿Qué pasó acá? Sintió que el negocio se le estaba viniendo a pique. El negocio, la platita, le tocaron el bolsillo. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando se toca el tema del dinero, acá es que saltó todo. Él saltó como diciendo, no solo por el negocio nuestro, sino también porque perdería el prestigio de la diosa Artemisa. No, mentira. Sí que obviamente pierde prestigio la diosa Artemisa, menos estatuitas de Artemisa ibas a vender vos. Te tocaron el bolsillo, Demetrio. Sí, es por ahí el temita. Que Dios nos ayude a que esa raíz de todos los males, que es el amor al dinero, no nos gane nuestro corazón. Un abrazo grande, que tengas un muy buen día, un muy buen descanso si estás por dormir. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos mañana para seguir aprendiendo más de la maravillosa y poderosa palabra de Dios.